Para esta clase lo que vamos a ver ahora es el tema de TypeScript. Vamos a empezar a trabajar y a programar con TypeScript prácticamente en nuestros componentes de Angular. Ustedes vieron que prácticamente ustedes podrían crear en un módulo, pueden crear los componentes que quieran o los pedazos de página que ustedes quieran, ¿sí? Dentro de un módulo. Por ejemplo, acá tenemos el módulo Components, que dentro tiene todas estos componentes, ¿sí? Este módulo contiene en la parte de definición, en la parte de declaración, tiene todos estos componentes. Bien, ahora acá también tenían prácticamente, por ejemplo, tiene un home, tiene un módulo y están declarados, bueno, en este caso tiene 4 componentes. Así que son estos 4 que ustedes ven ahí. Bien, y así cada módulo tiene sus propios componentes. Por ejemplo, tomen cualquiera. Por ejemplo, yo voy a tomar el home y fíjense que viene con un HTML, que es el que venían trabajando obviamente con Bootstrap. ¿Sí? También trabajaron un poco de estilo, creando su propio estilo personalizado con CSS. ¿Sí? El spec no lo vamos a usar en esta clase porque ese es para pruebas y esta clase no son para pruebas todavía. Sí, más adelante capaz, pero este archivo todavía no lo necesitamos. Lo que sí es algo importante, vamos a trabajar con estos archivos. El que termina en .ts, ¿sí? Es TypeScript, ¿bien? Prácticamente si ustedes ya trabajaron, ya saben Java, por ejemplo, si saben Java, perfecto. Después seguro se mudaron a JavaScript o saben algo de JavaScript. ¿Sí? También hay un curso, no se olviden que yo explico el JavaScript. Ahí ahora vamos a seguir de nivel y vamos a ver lo que es TypeScript. ¿Sí? Es con el TypeScript es lo mismo, es un lenguaje de programación, obviamente basado en JavaScript, ¿sí? Pero es a un nivel más superior. O sea, todo lo que yo haya aprendido en JavaScript lo puedo usar tranquilamente en TypeScript, ¿sí? Pero si quieren usar cosas de TypeScript, capaz alguna nueva forma, alguna sintaxis nueva, la quisieran usar en JavaScript, ahí ya no se puede el proceso contrario. Lo que sí, todo lo que sepan de JavaScript lo pueden aplicar en TypeScript. Es un lenguaje de programación como todos, como Java, como JavaScript, como Python, como C++, cualquiera. Bien, es la misma idea en todos. Ahora, lo que sí aquí TypeScript nos permite a nosotros no hacer tantos, ser más flexibles, ¿sí? En cuanto a la definición. Por ejemplo, en JavaScript, por ejemplo, ustedes definían una variable, pueden definir la variable que ustedes quieran, por ejemplo, una variable var que se llame a y que valga, por ejemplo, 10. ¿Bien? Pero luego esa variable a podría cambiar a un valor, por ejemplo, que diga hola, ¿sí? Era tan flexible, o sea, JavaScript te permitía, si vos le asignas un número, luego le asignás prácticamente un string. Pero en TypeScript ustedes pueden declarar que una variable prácticamente sea de un cierto tipo. Por ejemplo, esa variable a que sea solamente de tipo número. ¿Sí? De esa manera ustedes van a decir que ahí siempre se va a guardar un número. Por ejemplo, un 10. Cuando lo quieran usar esa variable y le quieran asignar, por ejemplo, hola, el lenguaje no te lo va a permitir. ¿Sí? Prácticamente es porque nos hace a nosotros definir prácticamente, aunque a veces no es necesario definirlo tampoco, pero si ustedes lo definen ya esa variable queda con un cierto tipo de datos. Como lo hacían también en Java, ¿sí? Una variable, querían crearse una variable entera, sería int, me creo la variable a, ¿bien? O en cualquier lenguaje, ¿bien? Ahora, prácticamente TypeScript es un lenguaje un poco más superior que JavaScript, pero es la misma idea. Profe, TypeScript tiene if-else, sí, sí, también lo va a tener, ¿sí? Tiene el switch, sí, también porque es basado en Java, o sea, tiene toda la estructura, el switch, el for, el do while, tiene todo. Y también obviamente podemos trabajar con arreglos, con listas, pueden crear funciones, ¿sí? Y también funciones de flecha que ya lo vamos a ver, ¿sí? Los arrow function, ¿sí? Que lo vamos a ver en el curso. Ahora, este código que van a hacer prácticamente es un lenguaje de programación nada más. Lo vamos a hacer aquí. Ustedes venían trabajando ya en su parte de HTML, donde diseñaban todo bonito, pero no es solamente HTML una página. Necesita de datos o de transacciones que ustedes puedan hacer a través de un botón. Hago clic en un botón y quiero que suceda algo en el from, ¿sí? Para eso también se puede crear aquí en el TypeScript. Ustedes pueden crear obviamente sus métodos, sus variables y demás. Bien, ahora, por ejemplo, yo este proyecto, bueno, este ya lo vamos a empezar a ver, ¿no? Pero no se olviden que ustedes, un componente, ustedes pueden implementar, porque eso es una clase, implements, on init,
Y aquí vamos a crear un método que vimos en las clases anteriores. Busquen la parte de donde estaba la parte de constructor y EngineInit y los métodos del ciclo de vida de Angular. ¿Sí? Uno de los métodos era el EngineInit, que es un método que se ejecuta prácticamente al iniciar el componente. Y luego tenemos el constructor, que obviamente nosotros lo tenemos que crear. Ahí, paréntesis, paréntesis, llave, llave. Y es un constructor, como Java. Bien. Lo que hacía primero se construye, luego se inicializa la vista y bueno, luego vienen los otros métodos del ciclo de vida. Bien. Entonces aquí en esta parte, en este TypeScript, o ya sea, por ejemplo, acá tengo otro componente, en su parte de TypeScript, cada uno puede tener un código. Yo puedo escribir líneas de código aquí, funciones, array, listas, lo que yo quiera en cada uno. O sea, cada pedazo de página o cada componente va a tener su propio TypeScript. Que eso me va a permitir interactuar luego con el HTML, ¿sí? De mi propio componente. Y si acá tengo declarado funciones que lo quiero usar dentro de mi HTML, lo pueden hacer. Por ejemplo, lo más fácil es hacer un buscar. Hacer clic y que busque dentro de una lista y que no arroje la lista resultante. Bien, para eso hay que diseñar y hay que hacer una función que haga eso. ¿Sí? Que escriba al usuario una palabra como Netflix. Ustedes escriben un texto, ¿sí? Le dan en la lupita, ¿sí? Y luego eso manda a buscar y acá ya le aparecen todas las películas relacionadas prácticamente a la palabra que escribieron, ¿sí? Bueno, eso se logra, esa funcionalidad de yo hacer clic y mandar lo que escribió acá el usuario, ese texto, eso prácticamente sería crear en el TypeScript una función y que esa función haga la magia de filtrarme toda la lista de películas. Bien, ya la vamos a ir viendo. Primero la idea es empezar con TypeScript. Bueno, ya tienen una idea. Entonces cada componente, fíjense, abran cualquiera, tiene un punto TS. En ese TS, dense cuenta que hay un Sport, class y el nombre del componente. Es una clase. ¿Sí? Llave, llave. Y acá pueden hacer lo que ustedes quieran. ¿Sí? Obviamente ¿puedo crear una variable? Sí, puedo crear una variable global, local, sí también. Puedo crear una función, sí, switch, if, else, todas las estructuras que conocen de programación se pueden usar. Obviamente TypeScript tiene su propia forma, ¿sí? Así que ya lo vamos a ir viendo. Pero bueno, esa es una idea. No se olvide entonces que cada componente va a tener su propio TypeScript y ese TypeScript va a interactuar, si quieren o no, con su HTML. Bien, pero de ese propio componente. Profe, ¿puedo más adelante hacer esto? O sea, ¿me podría crear acá una función que la puedo usar en el otro HTML? Y por ahora no, ¿sí? Solamente ese TypeScript que interactúe por ahora con su propio HTML de su propio componente, ¿sí? Primero empecemos por ahí, ¿bien? Luego ya viene más adelante los services, que eso prácticamente se pueden crear una función en toda la aplicación y usarla y replicarla en donde ustedes quieran, ¿sí? Pero eso más adelante. Bien, ya vimos entonces dónde están los archivos TypeScript. Cada uno va a tener su propio TypeScript. En caso que no tenga el método EngineInit o el constructor, ustedes lo crean, como lo hicimos recién al principio del video. Bien, vamos a empezar.